bendecir. El estanque de Betesda es donde vamos a dar a conocer esta enseñanza que nos va a ayudar mucho a entender más el plano espiritual y saber también cuán importante es saber todo el tema relacionado a lo que el Señor hoy nos quiere bendecir. Porque al recibir la bendición del Señor, nosotros podemos saber qué Dios quiere hacer sobre nosotros en su amor y en su infinita misericordia. El estanque de Betesda. Para poder entender esta enseñanza, es importante saber que a través de la Escritura siempre Dios nos quiere bendecir, y vamos a colocar todas las bases en la Escritura a través de la palabra del Señor. Así que atentos, vamos a ir viendo sobre este tema del estanque de Betesda, y vamos a ver también qué ángel era el que movía las aguas. ¿Quién era realmente ese ángel que podía hacer un movimiento de las aguas y las personas eran sanadas? Este es el tema de hoy, el estanque de Betesda, aquí en esta plataforma, en su presencia, y confiamos que el Señor hoy nos va a bendecir. Todo este tema nos ayuda mucho a entender la palabra del Señor y entender su misterio. Vamos al texto de Juan, capítulo 1, verso del 1 al 16. Usted lo puede leer, pero voy a leer los primeros versos. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jesús iba camino al templo y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén hay cerca de la puerta de las ovejas, hay un lugar cerca que se llama la puerta de las ovejas, un lugar llamado del hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. La piscina de Betesda era como un centro de curación a un dios. Escuche que esto es importante, aquí entramos de lleno al tema. Siempre hemos escuchado el estanque de Betesda, pero hoy vamos a profundizar más el significado de esta palabra. El estanque de Betesda, estamos comenzando a dar esta hermosa enseñanza y vamos a ver realmente quién es el que mueve las aguas y qué es esta palabra de Betesda. Ya lo vimos, entonces Jesús iba camino a aquel lugar y se encontró cerca, había una puerta de las ovejas y al lado había un lugar llamado Betesda, que era el pórtico de 5 pórticos. La piscina de Betesda era un centro de curación a un dios griego llamado Asclepio. Aquí mantengan bien la información porque ya entramos de lleno al tema de el estanque de Betesda. Ese lugar era un lugar de curación, pero no de un lugar de curación de algo como Jesucristo sanaba o algo bueno se movía, sino que Betesda era el lugar del centro de curación a este dios griego Asclepio. El estanque de Betesda era un estanque de agua que era reservada para la ciudad. Habían 2 estanques. Uno primero fue construido unos 800 años antes de Cristo y otros 200 años antes también de Cristo se construyó el segundo estanque. La profundidad de este estanque es de 13 metros. Se le dice la puerta de las ovejas porque era un lugar donde el pecador pasaba por aquel lugar cuando iba a hacer la purificación. Y cerca había este lugar de la puerta de las ovejas, por eso se llama así. Y llevaba la oveja cargándola sobre sus hombros. Y ahí iba caminando a aquel lugar a hacer el sacrificio. Y ahí se encontraba aquel lugar llamada la purificación, donde de ese lugar donde iban a hacer el sacrificio, al lado, cerca de aquel lugar, cerca de la puerta de la oveja, había un lugar llamado Betesda. La gente subía al templo, cargaban la oveja, cargaban lo que tenían que ofrecer en sacrificio y lo llevaban para llevar la purificación por sus pecados. Pero al lado tenemos este lugar. Estas son las fotos reales de aquel lugar de Betesda.
Juan capítulo 1 en adelante nos dice el paralítico de Betesda. Después de estas cosas había en la fiesta de los judíos. Jesús fue a aquel lugar. Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, como hablábamos anteriormente, que se llama del hebreo Betesda, que significa 5 pórticos. En eso yacía una multitud, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo el estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía del estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y ahí encontramos la historia que había allí un hombre de hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que estaba ya mucho tiempo, y así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Esta es la historia del estanque de Betesda. Era un lugar donde las personas, cada vez que venía un ángel y movía las aguas, el primero que entraba a las aguas era sano. Pero no todos podían llegar a ser sanos, porque algunos tenían deficiencias físicas. Habían enfermos, habían ciegos, cojos, paralíticos. Imagínense al ciego, cómo saber si se movió las aguas. El cojo, cómo llegar rápido. Los paralíticos no podían moverse, tendrían que arrastrarse. Era como algo muy cruel. Por eso atento, porque vamos a ver realmente quién es aquel ángel que movía las aguas y hacía toda esta situación. Jesús sana entonces a un paralítico en Betesda. Lo ve ahí sentado. No podía hacer mucho tampoco a llegar al agua, porque cuando se movía el agua era un agua estancada, pero cuando se empezaba a mover, supuestamente dice la historia que era un ángel que la estaba moviendo, pero no todos llegaban, porque unos eran ciegos, otros paralíticos, otros eran cojos. Pero Jesús se apiadó de aquel hombre de Betesda. En este caso, el estanque de Betesda, casa de misericordia del hebreo, así se llama. Ahora, este estanque de Betesda no tiene nada que ver con el lugar judío. Aquí empezamos a dar profundidad de este tema. No tiene nada que ver con un lugar del templo. Estaba cerca del templo, pero al contrario, con las instalaciones asociadas. Recuerde que ahí, ¿quién gobernaba? El griego Eucalapios. El que estaba ahí en ese lugar de Betesda era asociada al griego Euculapios. Es importante señalar entonces que esta particular sanidad, Jesús no manda a lavarse en el estanque de Betesda al ciego, ni al paralítico, ni al cojo. No manda a nadie a sumergirse, a lavarse en aquel lugar, mientras que directamente envía al ciego a lavarse. Se recuerda lo que dice Juan 9, 6, 7 en el estanque de Siloé. Ahí Jesús le dice: anda y lávate. Pero aquí Jesús no envía al hombre de Betesda, al paralítico, no lo envía a lavarse. ¿Por qué? Porque ya vimos claramente que Betesda era el lugar de curación del dios griego Euculapios, que lo vamos a estar dando más con base bíblica y también historia. Parece por lo tanto entonces que mientras aquel estanque de Betesda fue un lugar pagano, ese lugar del estanque de Betesda, que estaba cerca porque la gente iba al templo a hacer los sacrificios, llevaba la oveja, por eso se llama el pórtico de las ovejas, al lado había este lugar de Betesda, un lugar pagano. Betesda es un lugar pagano donde ahí gobernaba el griego Eucalapios. Y ahí vemos claramente en que es muy diferente al estanque de Siloé, que estaba conectado con el templo. El estanque de Siloé sí estaba conectado con el templo, pero el estanque de Betesda no, porque era un lugar pagano. Desde luego Jerusalén fue el centro religioso judío en los tiempos de Jesús, pero también fue un cuartel general de las ideas helenistas en Judea.
que estaban bajo el estricto control de Roma, con la fortaleza Antonia dominando la zona noreste de la montaña del templo. Hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de la Oveja, un lugar llamado del hebreo el estanque de Betesda, que tiene 5 pórticos. Eucalapios era el dios de la medicina, la salud en la región de la antigua Grecia. Las hijas místicas del dios, por ejemplo, incluida la diosa Igea y Panacea, podemos escuchar sus nombres griegos en el hablar moderno como Igea y Panacea, que son contextos clave asociados hoy en día en la medicina y la salud. Hoy conocemos la medicina y la salud. Quienes actúan ahí, Igea y Panacea, por el dios Eucalapio, el dios de la medicina. Esto no es casualidad. Por eso las serpientes fueron un atributo muy importante para estos cultos paganos. La serpiente, Eucalapios, en la salud y en la sanidad, incluso actualmente, uno de los principales símbolos de la medicina moderna es la vara y la serpiente enrollada en ella. Eso significa que toda la medicina a través de todo el mundo vamos a ver una serpiente enrollada. ¿Qué significa eso? En que están haciendo honor al dios Eucalapios, el dios griego de la medicina. ¿Dónde estaba Eucalapios? En el estanque de Betesda. En cualquier caso, esta creencia no tiene nada que ver, por eso, con el carácter de Dios. Si pensamos bien, el ángel dice que descendía de tiempo en tiempo al estanque de Betesda. De tiempo en tiempo, pero eso es bastante cruel. ¿Por qué? Porque aunque venía a sanarlo, entre comillas, lo hacía esperar indefinidamente. ¿Cuánto tiempo tendrían que estar ahí esperando los cojos, ciegos, sordos, mancos, paralíticos, esperando que se movía el agua, que venía un ángel? Eso era como muy cruel, porque llegado un momento, ahora eran obligados a luchar, a estar ahí con sus dificultades, estar ahí en el estanque antes que otros llegaran ahí, otros descendían. Imagínese usted la historia. Imagínese usted lo que está contando sobre el estanque de Betesda, que venía un ángel y una vez cada tiempo movía el agua. Imaginémonos cuando por alguna razón comenzaba a moverse esta agua y de repente aquella multitud de ciegos, de cojos y paralíticos estarían luchando entre ellos, arrastrándose, otros se pudieran haber golpeado, otros caerse con esfuerzo desesperado por ser los primeros que llegaba al agua, porque el primero que llegaba al agua era sanado. Eso es cruel. Colóquese en la situación, la lógica, esto es cruel. Independiente que un ángel la movía, por eso vamos a ver quién realmente era el ángel que estaba ahí. Y recuerde que Betesda era el lugar pagano. ¿Quién estaba ahí? El dios Eucalapio, el dios de la medicina. Y supuestamente no encontramos ahí nada más parecido en la forma en la que el Señor sanó a todos los otros enfermos, porque el Señor siempre los sanó en la palabra, en el estanque de Siloé, lo mandó que se mojaran en el estanque, pero aquí no mandó al paralítico a mojarse en el estanque de Betesda. ¿Por qué? Porque es un lugar pagano. Estoy dando las bases. Algunas versiones dice, un ángel del Señor descendía de las aguas, pero no era un ángel del Señor. Ya le mostré lógica. La lógica es, si un ángel mueve las aguas, imagínense cómo la desesperación de la gente. El primero que llegaba era sano. ¿Y qué del cojo? ¿Qué del ciego? ¿Qué de aquellas personas que tenían parálisis, como el paralítico, no podía moverse, no podía correr? ¿Qué de ellos? O sea, era un caos. Imagínense en ese momento el caos, que todos querían llegar al estanque. Unos quizás se golpeaban, otros trataban de llegar, otros no podían dónde estaba el estanque, otros quizás caerían al agua porque los ciegos, imagínense ver la situación. Es cruel eso. Entonces, alguna versión como Valera dice el ángel de Jehová, o ángel del Señor, que claro que sería el ángel de Jehová, pero no lo era. Un ángel del Señor dice que venía. Veamos la versión Brit Hadasha de 1999. Porque un malak significa ángel, un mensajero. Malak es un mensajero. Un mensajero descendía de cierto tiempo al estanque, removía la Mayín, que es el primero, el agua, que descendía en el estanque después del movimiento del Mayín, era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pechita, la versión dice, porque un ángel bajaba al estanque de vez en cuando
y movía las aguas. O sea, de vez en cuando, o sea, cuando a este ángel se le ocurría, bajaba y movía las aguas. Todo esto es una crueldad. Dice Juan 5, 3 y 4, en ellos yacía la multitud de enfermos, una multitud. No dice 4, 5, 10, 15, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. ¿Qué hacían ellos? Esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de cierto en tiempo en el estanque, y cuando agitaba el agua, por tanto el primero que entró después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esto es algo importante que tenemos que nosotros analizarlo bien, que ese ángel lo vamos a ver quién es. Eucalapios era el dios de la medicina. Se construían diferentes templos en su honor, el dios de la medicina que venía en sanidad. Eucalapio o Asclepio, y que toma una serpiente y una vara. Eucalapio o Asclepio es la misma persona que estaba en Betesda. El estanque de Betesda era un lugar pagano. No tiene nada que ver con el templo del Dios viviente, donde ahí iba la gente a hacer los sacrificios. Recuerde que Jesús dice que iba al templo, iba camino al templo y tenía que pasar por el pórtico de las ovejas, la puerta de las ovejas, y de ahí cerca estaba el otro lugar llamada Betesda, un lugar pagano, donde ahí está la historia que estamos dando a conocer. ¿Quién es entonces Eucalapios y Asclepio? El dios de la medicina, el dios griego. Por eso lo vemos con una vara o un báculo y una serpiente enrollada. En todo el mundo vamos a ver a Eucalapio o Asclepio, el báculo de Asclepio. Esto está en la medicina. En todo el mundo, a través de todo el mundo, vamos a ver el báculo de Asclepio. En el año 1964 se descubrió que la piscina de Betesda en Jerusalén fue construida en honor a Asclepio. Mire qué interesante este dato, lo que le estaba diciendo anteriormente, porque quizá muchos tendrán una perspectiva, ¿no?, que el estanque de Betesda es un lugar donde el ángel de Jehová venía y movía las aguas, pero no es tan así. Por eso hay que estudiar, hay que escudriñar. Y muchos hasta colocan el nombre de iglesia Betesda. Wow. Que sí, Dios en su misericordia está ahí, pero lo hacen en relación a lo que sucedía de un ángel, pero no era un ángel del Señor. Esto se descubrió también, recuerden, en 1964. Ese estanque de Betesda fue construido en honor a Asclepio, y esto estaba al lado del templo. Eran piscinas, dos piscinas. Asclepio y la piscina de Betesda, situado en Jerusalén, donde Jesús de Nazaret salió a un pórtico, iba al templo, a Jerusalén, y se encontró, tenía que pasar por aquel lugar. Por eso vemos estos dos lugares, esos dos lugares cuadrados grandes. Era un lugar de las piscinas, dos piscinas gigantes, donde ahí ese lugar era un lugar pagano, que era independiente al lugar del templo de Dios, estaba como cerca. Pero ahí quien estaba gobernando era Asclepio, el dios griego de la medicina. Interesantemente también que hay una planta medicinal llamada Asclepio en honor al dios griego. Esta es la planta, que es una planta que la utilizan a veces en la medicina, y le colocaron su nombre Asclepio en honor a Betesda, el dios de la medicina. La medicina en el mundo. ¿No le parece coincidencia esa imagen? Quizá usted la ha visto a través de todo el mundo, porque esta está en todo el mundo. En todo el mundo está este símbolo. ¿Qué representa? Anteriormente, recuerde lo que le enseñaba cuando hablábamos sobre la medicina y había la vara y la serpiente. La vara y la serpiente representan al dios de la medicina, de Betesda, Asclepio, y ahí donde nosotros podemos ver claramente que no está simbolizando algo bueno. Y esto está en todo el mundo. La salud
en la salud, este es el símbolo. Eucalipio, en honor a Betesda, el dios de la medicina, el dios griego. Por eso que en todo el mundo esa serpiente enrollada está representando a este dios pagano. En todo el mundo, las farmacias, donde uno mire en los centros de medicina, siempre va a estar ahí. Dice Gálatas 5:20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, no haya entre vosotros. Analicemos esa palabra hechicería. Hechicería es la palabra farmakeia. Y farmakeia, como vemos ahí, significa magia. Farmakeia significa hechicería. Y farmakeia es farmacia. Mire qué interesante. No sé si le alcanzó a verlo. Veámoslo de nuevo para que lo vea con más calma. La palabra farmacia es la misma palabra que se utiliza de farmakeia, porque aquí estamos en el griego. La misma palabra. Y farmakeia, ¿qué significa? Hechicería. Lo que está diciendo ahí, en que gran parte de las farmacias son producto de magia, de medicina, de hechicería. No estoy diciendo con esto, importante aclarar, en que usted no compre su medicina, lo que el doctor le recetó, o tiene algo que curarse, vaya a la farmacia. No estoy diciendo lo contrario, pero estoy profundizando mucho más allá del nombre farmacia, que farmacia es hechicería, es la palabra farmakeia es farmacia. Por eso es que muchas veces la gente se hacen dependientes de fármacos, y todos los fármacos que son drogas. Todos los grandes fármacos que le dan de medicina a una persona son drogas, son fármacos, farmakeia, magia, hechicería. Wow. En Estados Unidos, en la medicina también se hizo en 1902, donde se puso este símbolo de la serpiente y el báculo. Esto está en todo el mundo. American Medical Association también nos habla de este símbolo de la serpiente con su vara, la serpiente enrollada. Esto es general, en todas las partes del mundo vamos a encontrar estos mismos símbolos. La Organización Mundial de la Salud, ¿cuál es su logo? ¿Cuál es su firma? La serpiente con el báculo. Y ya vimos al comienzo en que esto nace en Betesda. Betesda era un lugar pagano. En el mundo entero. La medicina, por eso es que muchas veces cuando usted va a un hospital, a hacerse un tratamiento, usted tiene que cubrirse en la sangre de Cristo. Tiene que ir usted en el nombre de Cristo Jesús, porque el Señor dejó a los médicos. Pero ¿quién gobierna? ¿Quién es el Dios de la medicina de este siglo? Esculapio, el dios griego de Betesda. Por eso le hacen todo este símbolo, que este símbolo están representando a su Dios. ¿Quién gobierna la medicina? El Dios de la medicina, Eucalipio. Entonces vamos a la pregunta, ¿quién es entonces el ángel que movía las aguas de Betesda? Porque dice que venía un ángel y el ángel movía las aguas y el primero que descendía era sano, pero eso ya vimos. Si nosotros nos colocamos a ver la imagen de esta situación, podemos ver que es algo cruel. Es algo cruel que el ángel movía las aguas y todo. Imagínense los ciegos. ¿Cómo podían ver hasta llegar al estanque? No alcanzaba. Los paralíticos, por otro lado. Los mancos, los sordos, los que no podían moverse. ¿Cómo podían esforzarse tanto a llegar a aquel lugar? Es algo cruel. Entonces, quien se movía en Betesda, el estanque de Betesda, no era el ángel del Señor. Ya vimos que Betesda es un lugar pagano, donde está Eucalipio. Entonces, ¿quién realmente era el que movía las aguas? Era un ángel caído en honor a este dios Asclepio, el dios de la medicina, que ya lo vimos, colocamos todas las bases, historia y también lo que dice la escritura a través de esta enseñanza, que es importante nosotros entender el cuidado el cual nosotros tenemos que tener. Sí, la medicina, todo Dios está en el asunto, pero también hay un dios, Asclepio, el dios de la medicina, que trabaja en todo esto. Hoy, al poder profundizar toda esta enseñanza, nos ayuda mucho entonces a saber que el que gobernaba aquel lugar del estanque de Betesda no era un ángel del Señor. Ya lo vimos. Recuerde que
Bethesda es un lugar en una piscina, era un centro de curación. No era un lugar de Dios, no era un lugar en que un ángel del Señor realmente venía y movía las aguas, no lo era, un lugar pagano. Era un lugar en honor a Asclepio, el dios griego de la medicina. Por eso que vemos en todo el mundo este símbolo de la serpiente enrollada, el cual hace una referencia a este dios pagano, el cual ya lo vimos. La importancia de, al escudriñar, nos damos muy cuenta de la importancia de lo que es escudriñar la escritura. Bethesda, este es el tema del estanque de Bethesda, que al profundizar, y esto ustedes pueden hasta verlo en la escritura, verlo en Google, coloque ahí el estanque de Bethesda y le va a dar el significado, que era en honor al dios Eucalapio o Asclepio, en honor al dios Asclepio, dios griego, el dios de la medicina. Entonces Bethesda no tiene ninguna relación con el templo de Dios, no hay ninguna relación. Por eso que en el estanque de Bethesda, cuando el Señor sanó al paralítico, ni siquiera le dijo anda y métete al estanque, no. ¿Por qué? Porque era un lugar pagano. Pero en cambio el estanque de Siloé, sí ese tenía conexión con Dios, si ese tenía una comunicación, porque el estanque de Siloé estaba conectado al templo. Por eso le dijo cuando sanó al ciego, anda y mójate en el estanque de Siloé. Ahí le mandó que se mojara su rostro, pero acá no. Esa es la diferencia. El estanque de Bethesda, un lugar pagano. El estanque de Siloé, conectado con el templo de Dios.